El aire. Respiramos el aire para vivir. Todos nosotros, más de 11.000 litros de aire cada día. Normalmente no prestamos atención a lo que respiramos, de dónde viene, qué contiene, lo damos por descontado, excepto en los días de smog, cuando junto con el oxígeno que necesitamos nos llega la contaminación atmosférica. Algunas veces la vemos, es la neblina de la Torah. No ocurre solo en Los Ángeles, es también una realidad en gran parte del Valle Central y del Desierto Alto de California. Podemos ver la neblina, pero el smog es más de lo que captan nuestros ojos o los irrita. El smog repercute gravemente en nuestra salud. El 90% de la población de California respira aire malsano. Solo en el sur de California, cada año se pierden 3.3 millones de días de trabajo debido a los efectos del smog en la salud. En todo el estado, la contaminación atmosférica provoca 6.000 muertes prematuras anualmente. Muchos miles de personas se ven obligadas a visitar las salas de urgencia de los hospitales en los días de smog. Años de investigación solo nos han hecho conocer algunos de los efectos del smog en el cuerpo. Pero antes de considerar estos efectos, vamos a definir el problema. ¿Qué es el smog? Podemos pensar en el smog como una sopa atmosférica de gases nocivos y partículas sólidas o líquidas. Los gases más frecuentes son el ozono y los óxidos de nitrógeno, los NOx. El monóxido de carbono y el dióxido de azufre son otros gases contaminantes de la atmósfera. Pero vamos a centrarnos en el ozono, los NOx y las partículas, que son los causantes de los principales problemas de contaminación atmosférica de California. Los gases NOx se originan prácticamente en todos los puntos donde se consumen combustibles: automóviles, camiones, centrales eléctricas y fábricas. El oxígeno y el nitrógeno naturales del aire se combinan a temperaturas muy elevadas para formar los NOx. Todas las mañanas se descargan en la atmósfera miles de toneladas de NOx y gases de hidrocarburos. Los hidrocarburos proceden de los combustibles fósiles, sobre todo la gasolina y diésel, cuando se queman. Proceden también de la evaporación de combustibles, productos químicos y solventes. En conjunto, los gases de hidrocarburos y NOx reaccionan en condiciones de fuerte luz solar para formar el ozono y otros contaminantes atmosféricos peligrosos. El ozono es un gas invisible e incoloro, pero el proceso de formación del smog genera también partículas muy pequeñas que contribuyen a crear la neblina que todos asociamos con el smog. Al atardecer, la luz solar se debilita, se forman menos ozono y partículas, y descienden los niveles de smog. En los 30 últimos años hemos conseguido una atmósfera menos contaminada. Los niveles de ozono y de NOx han descendido, pero no lo suficiente. Continúan siendo todavía un gran problema, pero la cuestión de más actualidad es la de las partículas. El smog no es la única fuente de partículas. Algunas de ellas proceden de los combustibles. Son pequeñas partículas tóxicas casi invisibles de humo y hollín. Muchas de las partículas son tan pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire durante varios días y hasta semanas, recorriendo muchas millas antes de depositarse en el suelo. Cuando vemos el polvo, nos alejamos de él. El peligro está en lo que no se ve. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Veamos, esto es un cabello humano, unas 70 micras de diámetro. Y esto es una pequeña partícula, unas 10 micras de diámetro. Las partículas de 10 micras o menos se califican como PM10, el polen, el polvo en el aire, y las partículas de los neumáticos miden PM10, es decir, lo bastante diminutas como para penetrar en los pequeños conductos de los pulmones. Algunas partículas formadas por el smog, por el humo y el hollín de diésel son todavía más pequeñas. Esta, formada por el smog, tiene unas 2 micras de anchura. Las partículas muy pequeñas, de menos de 2.5 micras, se denominan PM2.5 y son las más dañinas porque son tan pequeñas que pueden penetrar en lo más profundo de los pulmones. Las partículas más peligrosas son las ultrafinas, que tienen menos de 1/10 de micra. Se encuentran en las proximidades de las emisiones recientes de los automóviles, camiones y autobuses. Puede haber más de 100.000 por centímetro cúbico. Cuando respiramos smog, respiramos una mezcla de ozono, NOx y partículas de distintas procedencias.
Aun cuando no veamos el ozono, cuando los niveles son elevados, le prestamos atención. Los ojos se escuecen y lloran. Se respira con dificultad y se tose. La garganta se irrita. El pecho duele. Parece que falta el aire. Inconscientemente, la respiración es menos profunda, como cuando tenemos miedo. Cuando respiramos el aire contaminado, nuestros cuerpos adoptan una serie de medidas naturales para combatir la contaminación. La nariz elimina la mitad del ozono que respiramos. El ozono reacciona con los tejidos, matando las células y provocando daños en la nariz. Las vías respiratorias están protegidas por células cubiertas de pelillos llamados cilios. Estos impulsan la mucosidad hasta la garganta. Esta mucosidad es importante ya que arrastra las partículas nocivas, así como las bacterias y los virus. El ozono y las partículas paralizan parcial o totalmente los cilios, y estos ya no pueden hacer lo que se espera de ellos, limpiar los pulmones. Ello nos hace más vulnerables a las enfermedades. Lo mismo que el ozono, los NOx irritan las membranas mucosas. Los científicos han comprobado que las personas expuestas a altos niveles de NOx tienen más catarros que llegan hasta el pecho, sufren jadeo y tos crónica, bronquitis y episodios de enfermedades respiratorias. Los animales expuestos a los NOx en los experimentos de laboratorio son más vulnerables a las infecciones virales y tienen menos capacidad de combatir las infecciones bacterianas. Mueren antes. Cada vez que respiramos, el aire atraviesa los bronquios y llega hasta los pulmones. En las profundidades de estos hay pequeñas bolsas llamadas alvéolos, donde el oxígeno pasa a la sangre y se eliminan los desechos de dióxido de carbono. El pulmón de un adulto medio tiene 300 millones de alvéolos. Si se extendieran, tendrían una superficie de unos 55 a 85 metros cuadrados. Las partículas PM2.5 se cuelan a través de los pequeños pelos de la nariz y los cilios de las vías respiratorias y penetran hasta los pulmones, llegando a los alvéolos. Aquí, unas celdas especiales llamadas macrófagos se desplazan de un lado para otro, devorando partículas, bacterias y virus. Pero el smog puede dañar a estos macrófagos e impedir que hagan su labor. Existen pruebas científicas comprobando la relación entre la contaminación provocada por partículas finas y los infartos, incluso paros cardíacos que pueden ser fatales. Hagamos una comparación. Esta es una vía respiratoria sana. Esta ha sufrido los efectos de smog. La inflamación hincha del tejido y reduce el caudal de aire. Eso no es bueno. El ozono provoca daños en las células de los alvéolos, protegidos por paredes finas y delicadas. En pocos días, las células dañadas se sustituyen, como la piel cuando nos quemamos con el sol. Las pruebas de laboratorio demuestran que las personas sanas que respiran smog pueden perder hasta la mitad de su capacidad respiratoria. Los investigadores temen que episodios repetidos de inflamación pulmonar pueden provocar daños permanentes en los pulmones y efectos a largo plazo en la salud. Algunas personas creen que se adaptan al smog porque los síntomas desaparecen después de algunos días. El que los síntomas desaparezcan no significa que se adquiere una resistencia al smog. El smog continúa provocando daños en los pulmones aun cuando desaparezcan los síntomas. Un ciclo constante de daños y recuperación puede dar lugar a un envejecimiento prematuro del pulmón. Después de días, meses o años, las células dañadas son sustituidas por otras más gruesas y rígidas, una especie de cicatriz o fibrosis. Este tejido prohíbe que el oxígeno penetre en la corriente sanguínea. La falta de oxígeno es un problema serio. Pregúntale a alguien con enfisema qué significa sencillamente tratar de respirar. Hay 3 grupos de personas especialmente vulnerables a los efectos del smog. El primer grupo son personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que se incluyen las enfermedades respiratorias como el asma, el enfisema y la bronquitis. El 11% de todos los californianos se incluyen en esta categoría. Sufren efectos de la contaminación atmosférica antes que las personas sanas, incluso con los niveles de contaminación más bajos. Cuando los niveles de smog son altos, las personas con asma pueden tener graves problemas de salud, muchas veces lo bastante graves como para exigir atención médica. Cada año, hasta 1.3 millones de ataques de asma se ven agravados por la contaminación atmosférica.
El ozono del smog aumenta la sensibilidad a los alérgenos, como los ácaros de polvo, el pelo de animales y el moho. El segundo grupo de alto riesgo es el de los lactantes y niños pequeños. Sus pulmones están todavía desarrollándose y son más sensibles al smog. Respiran también más aire contaminado. Su respiración es más rápida e inhalan 3 o 4 veces más aire por kilo de peso que los adultos. El smog reduce también la capacidad respiratoria del niño, incluso más que en los adultos. Como los niños tienen vías respiratorias más pequeñas, son más las partículas que se adhieren a sus paredes. Las partículas pueden aumentar la incidencia del síndrome de la muerte infantil súbita. Los niños que viven en zonas con mucho smog tienen más infecciones respiratorias y los estudios revelan que su probabilidad de problemas pulmonares posteriores es mayor. Aun cuando los niños que viven en lugares con aire malsano no presenten síntomas, es probable que sufren pérdidas en comparación con niños que crecen en lugares menos contaminados. La investigación demuestra que los niños que viven en áreas con niveles altos de partículas tienen riesgo de desarrollo pulmonar insuficiente, lo cual los hace más vulnerables a las enfermedades pulmonares. La investigación demuestra también que los niños activos que viven en las comunidades más contaminadas por el ozono presentan más casos de asma que los que viven en otros lugares. Cuando los niveles de ozono llegan al máximo, los niños pierden más días escolares. Un tercer grupo tiene riesgo creciente. Son los adultos sanos de todas las edades que hacen ejercicio o realizan trabajos en el exterior. Durante el ejercicio respiramos hasta 10 veces más aire que cuando descansamos, lo cual nos expone a una contaminación atmosférica 10 veces mayor. Respiramos a través de la boca, en vez de por la nariz, eludiendo así los filtros que impedirían el paso de la mitad de las partículas inhaladas. Cada año sabemos más sobre los efectos negativos de la contaminación atmosférica en la salud. Por eso es importante que continuemos reduciendo los niveles de smog. Para ello debemos buscar la respuesta a preguntas como esta: ¿cuánto smog es demasiado smog? Se han establecido normas sobre calidad del aire para los principales ingredientes del smog: ozono, NOx y partículas. Estas normas indican los niveles de concentración en el aire que se han considerado razonablemente seguros para la mayoría de la población. En ellas se especifica una cifra que las autoridades pueden utilizar como objetivo para reducir la contaminación atmosférica a niveles aceptables. En California hay centenares de estaciones de seguimiento de la contaminación atmosférica que supervisan el aire y registran los niveles de contaminación. Los organismos responsables utilizan los datos para ver si se han cumplido las normas vigentes. ¿Cómo podemos informarnos acerca de los niveles de contaminación atmosférica del lugar donde vivimos? El índice de calidad del aire permite calibrar la gravedad de la contaminación atmosférica de los lugares donde vivimos y trabajamos. Este índice tiene en cuenta los niveles de ozono y algunas veces de otros contaminantes. Un índice de 0 a 50 indica una buena calidad de aire. De 50 a 100, la calidad es moderada. Cuando se llega a 100 o 150, la situación es insalubre para los grupos sensibles. De 150 a 200, lo es para todos los grupos. Y de 200 a 300, el riesgo es muy elevado. Cuando la calidad del aire se deteriora hasta niveles peligrosos, ¿qué podemos hacer para proteger nuestra salud? En primer lugar, trate de permanecer al interior. Reduzca toda actividad exterior que requiera fuerte ejercicio, como realizar un trabajo extenuante. Camine en vez de correr. Como suele haber menos smog por la mañana temprano y al caer de la tarde, debería programar sus ejercicios a esas horas. Los niños deberían evitar juegos que requieren gran esfuerzo al aire libre. En el caso de algunos contaminantes, toda cantidad es excesiva. Son los llamados tóxicos atmosféricos, porque cualquier nivel cuantificable puede afectar a la salud. California tiene casi 200 sustancias químicas en la lista de tóxicos atmosféricos. Para figurar en esta lista, la sustancia debe ser 1. Un producto irritante. 2. Un carcinógeno, sustancia que aumenta la probabilidad de contraer el cáncer. O 3. Una toxina reproductiva. Estos productos tóxicos pueden encontrarse en torno a los centros industriales y las personas que viven en sus inmediaciones pueden estar en situación de mayor riesgo. Otros tóxicos atmosféricos no están localizados en una zona específica. El benceno, que procede de la gasolina, y los gases de escape de diésel afectan a las personas de un territorio muy amplio.
Los científicos han comprobado que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta entre las personas expuestas a las partículas contenidas en esos gases de escape. La exposición a los tóxicos atmosféricos provoca más de 300 casos de cáncer cada año en California. Los efectos de la contaminación atmosférica en la salud tienen graves consecuencias económicas. La contaminación atmosférica significa mayores costos en concepto de atención de la salud, más visitas médicas, más internamientos hospitalarios y más niños nacidos prematuramente o con peso insuficiente, niños nacidos con defectos de desarrollo, niños que no pueden ir a la escuela o, si la frecuentan, no rinden debidamente, trabajadores que no pueden ir a trabajar, familias que tienen que marcharse a buscar trabajo en otro lugar, sufrimiento y muertes prematuras para las personas más vulnerables. Un estudio realizado en el sur de California descubrió que el smog causa anualmente casi 18 millones de días por persona de dolores de cabeza, de garganta o en el pecho, tos e irritación de los ojos. Los efectos del smog en la salud humana nos cuestan más de 9.400 millones de dólares cada año, y eso solo en el sur de California. Estos son los costos reales que pagamos entre todos. El smog es perjudicial, no solo para nuestra salud, sino también para la economía, hoy y para las generaciones futuras. La buena noticia es que la lucha contra la contaminación atmosférica es rentable. El Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos calculó los costos y beneficios de esta lucha nacional entre 1970 y 1990. El costo era de unos 523 mil millones de dólares. Pero el beneficio, en forma de prevención de enfermedades y muertes prematuras, era de aproximadamente 22 mil millones de dólares. El beneficio neto para el país era de unos 21 mil millones de dólares. Hemos avanzado mucho en la descontaminación del aire en los 50 últimos años, pero queda mucho camino por recorrer. La industria del transporte continuará reduciendo la contaminación, pero todos nosotros, en cuanto a individuos, tenemos algo que hacer. La forma en que usted va a trabajar, a la escuela o al supermercado influye en la calidad del aire. Comparta su automóvil, tome el autobús o el tren, camine o vaya en bicicleta si puede. Su decisión en este sentido es fundamental para combatir la contaminación atmosférica. Cada vez que respira, usted puede contribuir a conseguir un aire más limpio. Gracias por su atención.